Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a continuar con el libro de Éxodo, en el capítulo 2, versículo 11, en adelante. Vamos a ver a Moisés huye de Egipto. Dice la palabra del Señor. En aquellos días sucedió que, creciendo ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de todo este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y darle de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo a ellas, Reuel su padre, y él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Para que habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino a morar con el varón, y le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Vamos a ver en esta mañana, amados hermanos, la soberanía de Dios en nuestras vidas. Moisés disfrutó una buena educación en Egipto. Sin embargo, a los 40 años de edad, y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 7, versículo 23, se identificó más con los judíos que con los egipcios. Sentía que Dios lo estaba llamando a ser libertador de Israel. Lamentablemente cometió 2 errores fundamentales. Él no esperó el momento de Dios. Él procuró salvar al pueblo de Israel con sus propias fuerzas. En vez de ser reconocido como libertador de Israel, Moisés fue cuestionado y él que hizo tuvo que huir de Egipto. Eso muestra el peligro de hacer las cosas según nuestros criterios y no según la voluntad de Dios. Entonces, eso que él hizo al tomar las cosas sobre su mano fue llevado por la emoción y por la ira que muchas veces nos pasa a todos nosotros, ¿no? O sea, queremos hacer las cosas de manera humana, con nuestras propias fuerzas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Moisés, al huir de Egipto, Moisés abandonó el proyecto de salvar al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios aún no había terminado con Moisés. Cuando llegó a la tierra de Madián, él se encontró con las hijas de su sacerdote llamado Reuel, ¿no es cierto? O también llamado Jetro. En Éxodo 18 lo encontramos de esa manera. Aquí lo nombra como Reuel, pero nosotros lo conocemos como Jetro. Así que fue lo que hizo Moisés. Bueno, Moisés las defendió de la hostilidad de otros pastores. Y de esa manera se ganó el afecto de su futuro suegro.
Entonces el carácter del libertador estaba ya moldeándose. ¿Qué hizo Jetro? Bueno, Jetro le invitó a quedarse en su casa y me imagino que pasado el tiempo le dio una hija como esposa, Séfora, y la cual dice la palabra de Dios que tuvo un hijo y que le llamó Gersón. Este nombre refleja lo que Moisés pasaba de su vida. Le puso que fue forastero en un pueblo que él no conocía. Eso es lo que significa la palabra Gersón. Recordemos, hermanos, que en Egipto los hijos de Israel, ¿qué estaba pasando? Estaban sufriendo, estaban clamando a Dios. Dios no contestó su clamor inmediatamente, pero no era indiferente a su sufrimiento. Entonces Moisés usó 4 frases para identificar lo que Dios tenía con su pueblo. En primer lugar, dice el versículo 23, subió a Dios el clamor de ellos. En el versículo 24 dice, oyó Dios el gemido de ellos. ¿No? En el versículo 25 dice, miró Dios a los hijos de Israel. Y en el versículo 25 también dice, los reconoció Dios, ¿verdad? Así que a veces pensamos en nuestras vidas que Dios no mira nuestro sufrimiento, lo que nosotros pasamos, pero no es así. Dios sabe del clamor que estamos pasando. Dios oye el gemido de nuestras oraciones. Dios nos mira. Esta palabra mirar significa sentir lo que estamos pasando, ¿no? También dice aquí la Biblia, lo reconoció Dios. Además de todo esto, hermano, Dios se acordó del pacto de Abraham con Isaac y Jacob que hizo. Al decir esto, Moisés nos está indicando que Dios no se había olvidado de su pueblo, hermanos. Él le había recordado las promesas que hizo a Jacob y a Isaac. No, Dios tomó en cuenta sus promesas que había hecho a los patriarcas. Pero la pregunta en esta mañana es, hermanos, ¿alguna vez te has adelantado a hacer los planes de Dios? ¿Has actuado según tus criterios, no esperando el momento de Dios? ¿O te has apresurado justamente en hacer las cosas que piensas tú que están bien? Yo quiero decirte en esta mañana, ten en cuenta que eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Tus errores no cambiarán los planes de Dios para tu vida. Espera en Él. Esperemos en Él. Confiemos en Él. Y verás cómo Dios cumplirá su perfecta voluntad en tu vida. Solo tienes que confiar en Él y esperar. Sabemos que no es fácil, sabemos que es difícil, que todo se torna difícil, pero confiemos en Él a pesar de las circunstancias, porque Dios conoce tu aflicción, tu sufrimiento. Esperemos en Él. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos ya el día de mañana. Que el Señor les bendiga. Gracias.